buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. La declaración jurada, los impuestos, el pago de tributos durante el año 2015 es el centro de la atención hoy de nuestra mesa redonda de tema nacional. Estaré acompañado por directivos de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria que estarán compartiendo hoy pues sus experiencias, sus percepciones sobre estos temas, y el jueves regresarán con nosotros para contestar las preguntas, las opiniones que ustedes nos harán llegar a través de la línea telefónica. Está ya disponible el teléfono 831-2484 de Radio Rebelde, también nuestro teléfono de la Mesa Redonda y los sitios web y el correo electrónico de la Mesa Redonda para recibir sus opiniones. Tendré el placer de estar compartiendo este espacio de hoy acá en nuestra Mesa Redonda con la compañera Yamilé Pérez Díaz, vicejefa primera de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, el compañero Reinaldo Alemán Mondeja, vicejefe también de esta oficina, Sonia Fernández Ramírez, directora jurídica de la ONAT, y la compañera Belkis Pino Hernández, directora de Atención al Contribuyente de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. Con ellos compartiremos los próximos 55 minutos de programa. A usted lo invito a que nos acompañe para que conozca más, para que amplíe su cultura en el tema tributario, y también, pues si tiene una interrogante o una opinión, nos las haga saber a esta mesa redonda. Y antes de iniciar, como es habitual, vamos a la sección La Noticia del Día. Hoy mirando hacia el panorama económico y especialmente al tema del petróleo. La noticia de hoy sigue siendo la bajada pronunciada que están teniendo los precios del petróleo en el mercado internacional. El precio del petróleo vuelve a caer y está ya por debajo de los $46, un nivel que no se veía desde marzo de 2009. Hace un año el barril estaba por encima de los $100, subió ligeramente hasta colocarse en verano en los 115. A partir de ahí no ha dejado de caer. En 6 meses se ha quedado en menos de la mitad de su valor y no frena. De hecho, estas últimas semanas el descenso se ha acelerado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo argelino, Abdelaziz Bouteflika, se reunieron en Argel para evaluar la nueva etapa de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Durante el encuentro, ambos jefes de Estado revisaron los acuerdos entre Venezuela y Argelia y también abordaron proyectos y estrategias para el fortalecimiento del mercado petrolero. El mandatario venezolano aprovechó la reunión para entregar a su par argelino una fotografía de Bouteflika junto al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, tomada en la isla de Margarita, ubicada al noroeste de Venezuela. Lo más importante es llegar a un consenso de los pasos que hay que dar en las próximas semanas, los próximos meses. Y esa idea todavía no ha surgido. Si surgiera, la evaluáramos. Y no está descartada, pero no está en el centro ahorita de la iniciativa que estamos desarrollando. Bueno, así lo han estado reflejando las televisoras internacionales, caída pronunciada de los precios del petróleo, gira del presidente venezolano Nicolás Maduro como parte de estos esfuerzos también por enfrentar esta caída pronunciada de los precios petroleros, que muchos analistas coinciden que detrás de ellos están los intereses geoestratégicos norteamericanos y también la ofensiva que Estados Unidos ha llevado en los últimos tiempos por desarrollar el petróleo de fracking, tan agresivo contra el medio ambiente, pero que constituye una competencia sin duda a los países exportadores de petróleo, entre ellos Venezuela, Rusia e Irán, 3 de los principales adversarios de Estados Unidos en la arena internacional. Noticia del día de hoy que por supuesto llevará en otro momento de esta mesa redonda un análisis más a profundidad de por qué está ocurriendo esta bajada de los precios del petróleo, a quienes beneficia y a quienes no. Les propongo entonces, ya que estamos hablando de temas económicos, entrar de inmediato en el análisis de nuestro tema de hoy, la política tributaria, el pago de tributos en este 2015 y los resultados que tuvo su campaña de pagos en el 2014. Acompáñanos en la mesa redonda. Es la campaña de declaración jurada del impuesto sobre los ingresos personales que inició este 7 de enero y se extenderá hasta el 30 de abril, perteneciente a lo realizado durante el año fiscal que concluyó el 2014. Trabajadores por cuenta propia, artistas, comunicadores del régimen general de tributación tienen en esta ocasión novedades que le facilitarán el pago de los tributos según corresponda. En este año se han habilitado buzones en todas las oficinas municipales
acá en el municipio cabecera, además del buzón que radica en la oficina sede, y que bueno, previamente en cada lugar donde está habilitado los buzones tenemos murales donde explica al contribuyente todos los requisitos que debe reunir la declaración jurada para ser echada en ese buzón. En este año también, además de que se recepcionan en los buzones que tenemos habilitados en nuestras oficinas, pues también la pueden hacer llegar a través de correo certificado. En este año ya el contribuyente va al banco, pero con el vector fiscal que nosotros le entregamos, y presenta la declaración jurada directamente en la UNAC, en el buzón, puede enviarla también por correo. El municipio de Santiago de Cuba, que decide el cumplimiento de la campaña en la provincia, tiene a unos 10.000 contribuyentes que deben presentar declaración jurada. Hasta la fecha solamente han declarado 120 contribuyentes. Hay municipios donde, por ejemplo, te cito, en Guamá no ha declarado ninguno. En Palma Soriano solamente uno ha declarado. Entonces, bueno, la arrancada está bajita. Exhortamos a nuestros contribuyentes pues que declaren de inmediato, que se acojan al beneficio. Como bien ya te decía, todos los contribuyentes en este año van a ser fiscalizados, y por eso es tan importante de presentar la declaración jurada en términos, porque de ello depende que tengan la posibilidad de rectificar en el periodo que está establecido, y sin necesidad de hacerle una determinación de deuda. También en el inicio del año se realiza declaración jurada del impuesto sobre las utilidades e ingresos no tributarios de las personas jurídicas, además del impuesto sobre el transporte terrestre y las embarcaciones, tanto para las personas jurídicas como naturales. La declaración jurada, una garantía para cada contribuyente y un aporte importante al desarrollo del país en beneficio social. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, reporte desde Santiago de Cuba que nos sirve para introducir el tema de nuestra mesa redonda de hoy. Me gustaría comenzar precisamente por el final de este reporte. Hablo con Yamilé Pérez Díaz, vicejefe primera de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, y me gustaría recordar, ya lo hemos hablado en otros momentos en esta mesa redonda, pero creo que es parte de esa necesidad de seguir ampliando nuestra cultura en temas tributarios. Yamilé, ¿qué importancia tiene el pago de los tributos en nuestra sociedad y cómo debemos seguir promoviendo que las personas que deben pagar tributos lo hagan en tiempo y lo hagan bien? Bueno, las buenas noches. Comentarte que nosotros cada año, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 113 del Sistema Tributario y el Decreto 308 aprobado por el Consejo de Estado, nuestra oficina se prepara para dar inicio a una campaña con resultados cada día superiores, ya que con este resultado que nosotros tengamos garantizamos los ingresos al presupuesto de Estado que se destinan al gasto social. Comentarte que estos aportes de estos tributos se destinan a asegurar los recursos financieros para sostenimiento de los servicios públicos y de nuestra población. Recientemente la Asamblea aprobó en la Ley 119 del presupuesto los tributos que tenemos que van a estar vigentes este año, que son los mismos del año 2014. Lo único que se amplía la contribución territorial al resto de los municipios, o sea que es algo que debemos tener en cuenta. Algo que estaba centrado solo en Artemisa No, y el año pasado se hizo a otros municipios, pero bueno, ya este año es para todos los municipios, para las entidades que radiquen en esos municipios. Algo muy importante, porque eso va a ser el elemento fundamental de los presupuestos de los municipios. Además, esos ingresos que va destinado a los presupuestos locales, efectivamente. Comentarte que el 64% de la recaudación total es de los ingresos tributarios, y esto te demuestra la consolidación del sistema tributario como fuente fundamental para garantizar estos ingresos al presupuesto del Estado. Es decir, que el 64% de todo lo que se ingresa al presupuesto del Estado proviene de los ingresos tributarios. De los ingresos tributarios. Y aquí te señalo que la Asamblea destinó y aprobó el destino de estos ingresos para cubrir los gastos sociales, como te decía al inicio, y decirte que el 53% de estos ingresos se van a destinar a la educación y a la salud. Algo muy importante, algo que nosotros hemos muy beneficioso como tal, y por tanto la educación sobre todo y la salud nosotros hemos estado, es una conquista de la revolución, por tanto esto es algo que siempre se ha cuidado mucho y se ha garantizado los ingresos para cubrir estos gastos que requiere la salud y la educación. Recientemente el Banco Mundial reconocía que Cuba era el país que más % de su presupuesto destinaba a las labores de la educación en el mundo, y que reafirmaba esa
esa prioridad que le da el Estado cubano a la educación de todos sus ciudadanos. El 19% de estos gastos de estos ingresos también se dedican a los gastos de la administración, a los gastos de la defensa, el 16% a la seguridad social, a la asistencia social, lo dedican a la casa de los abuelos, a los adultos mayores, a los discapacitados, o sea que también son gastos que incurre el Estado, que sin embargo nosotros tenemos que cuidar y garantizar. Esa es la importancia de garantizar esos ingresos al presupuesto del Estado. El 5% lo dedica a la deporte y a la cultura, y el resto, bueno, un 2% al resto de las actividades. Decirle también que es importante que conozca toda la población y las personas, y así seguimos ganando en cultura tributaria todo, que el mayor por ciento de esta recaudación lo realizan las entidades estatales, porque nosotros tenemos que mantener el principio que se prevalece la propiedad socialista sobre los medios de producción, o sea, el mayor por ciento lo nutre los ingresos que provienen del sector estatal. Los tributos que pagan las empresas y el sector estatal en sentido. El 5% de los ingresos que realiza, o sea, el 5% los realizan los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas agropecuarias, el sector agropecuario. Independientemente que te comento que este por ciento ha ido creciendo, pero todavía es el 5%. O sea, recuerdo cuando hicimos la primera mesa era apenas el 2%, ya estamos hablando del 5%, es decir, ha ido creciendo, o sea, ha ido creciendo, todavía no es el mayor, lo es y lo seguirá siendo la empresa hay estatal. Una apertura de este sector y evidentemente nosotros tenemos, eso se revierte en más ingresos de este sector al presupuesto del Estado. Con relación a todo con el objetivo de garantizar toda esta recaudación, evidentemente la Oficina de Administración Tributaria juega un papel fundamental. Esa es la tarea de nosotros, garantizar el control, la gestión, la recaudación y accionar, por supuesto, ante los incumplimientos de los contribuyentes. Para esto nuestra oficina está llevando un trabajo muy intenso en todos los niveles, ya te lo decía cuando la compañera de Santiago de Cuba, que bueno, para que los resultados, por supuesto, sean mejores y garantizar estos ingresos, mejorar los servicios que prestamos los contribuyentes. Esto es algo que nosotros trabajamos muy de cerca con cada uno de nuestros trabajadores. El servicio a los contribuyentes. Nosotros queremos que los contribuyentes se sientan bien atendidos por nuestros trabajadores de la oficina. También en crear nuevas facilidades. Mientras pagar impuestos a nadie prácticamente le gusta, además nosotros los cubanos no tenemos esa cultura, por tanto, mientras más creemos más facilidades, esto va a ayudar a que el contribuyente pueda pagar mejor, porque al final para que sea un deber que se cumpla con la mayor satisfacción posible, ¿no? También continuar buscando alternativas y buscando cómo lograr que las personas continúen incrementando su cultura tributaria, y además el control fiscal, que la persona se sienta que lo que ella paga, que lo que ella declara también es fiscalizado por nuestra oficina, revisado por nuestra oficina. Eso siempre es muy importante, es decir, que haya ese carácter diáfano del control de lo que se paga y además también esa información a la población de en qué se utilizan esos impuestos, como se dice a través de la ley del presupuesto. Pero para poder enfrentar esta campaña del 2014, Yamile, es importante mirar qué pasó. En el 2015, mejor dicho, es importante mirar al 2014. ¿Qué pasó en el 2014? Independientemente de que los resultados superaron a la campaña de 2013 y aspiramos que este 2015 sea superior, porque bueno, es algo que aspira toda organización. Nosotros el año pasado las personas declararon el 93% y en el caso de los trabajadores por cuenta propia el 94%, o sea, hay una mejor disciplina, hay un mejor comportamiento, pero sin embargo nosotros nos percatamos, observamos que todavía los contribuyentes no tienen el conocimiento suficiente de tributario. Un ejemplo de esto tenemos que no todos se acogen al beneficio tributario, o sea, pierden ese beneficio. Cuando lo que me llama en otro momento la bonificación. La bonificación, o sea, ese beneficio no todos los conocen y por tanto no se acogen a ello. No todos declaran correctamente. Ahí te das cuenta que no hay cultura tributaria y esto lo demuestra la fiscalización. Cuando revisamos el año pasado la declaración jurada, el 60% había declarado incorrectamente. O sea, sí, había 6 de cada 10 declararon mal. O sea, ahí demuestra signos de evasión, signos de indisciplina, porque si tú no declaras correctamente estás incurriendo en una indisciplina. Además,
el 5% de las declaraciones juradas recibidas la tuvimos que rechazar porque venían con borrones, venían con tachadura, incluso a veces no estaban ni firmadas por el contribuyente, y esto es un documento oficial que uno tiene que tener, llenar correctamente, porque bueno, realmente es la garantía y es la veracidad de lo que tú estás poniendo ahí. También decirte que no estamos satisfechos con el porciento que dio a pagar. Solamente el 7% de las declaraciones juradas presentadas dieron a pagar. Sí, solo el 7% de las personas que trabajan en el sector no estatal y que tenían que contribuir al fisco el año pasado dio a pagar. Dio a pagar. Y esto incluso te va diciendo de que las personas no están declarando bien, porque cuando fiscalizamos nos da que tiene que dar a pagar en muchos de los casos. Por tanto, aquí es algo que nos llama la atención y es algo que también exhortamos a la población a declarar y declarar bien sus ingresos. También cuando analizamos la campaña anterior nos percatamos que muchas personas perdieron el derecho de reclamar su derecho, porque a veces no tienen por qué estar de acuerdo con lo que dice la administración tributaria y sin embargo por no hacerlo por la vía establecida, con la forma establecida, no cumplir esos requisitos, perdieron el derecho de ganar o de presentar ese recurso como tal. Hablarte algo del transporte terrestre. Todos conocemos que la ley 113 del sistema tributario establece que todas las personas que posean vehículo automotor destinado al transporte terrestre o de tracción animal están obligados a pagar anualmente el impuesto sobre el transporte terrestre, que lo conocemos en el argot popular como el pago de la chapa. Ok, estos resultados, cuando analizamos las personas naturales, o sea, no el sector estatal, el 57% fue el que pagó. O sea, aquí evidentemente hay una indisciplina por parte de los propietarios y poseedores de los vehículos. Por tanto, casi un 40%, más de un 40% de los propietarios de vehículos no pagaron la chapa el año pasado. No pagaron la chapa el año pasado. ¿Qué estamos haciendo esto? Evidentemente tenemos que revertir esta situación porque estos resultados no pueden mantenerse este año. Y nosotros estamos haciendo las coordinaciones con el registro de vehículos, porque bueno, recientemente toda la población conoce que se acaba de actualizar la chapa a los vehículos para nosotros coordinar y hacer las conciliaciones determinadas y poder depurar nuestros registros y así a la vez accionar con las personas esas que no pagaron y además tener ya identificado este año quiénes son los obligados. Por tanto, es algo que estamos accionando, que estamos trabajando, que estamos creando todas las estrategias y estamos divulgando todo este pago que tienen estas personas para que de esta forma este año puedan pagar, y los que no han pagado el año pasado evidentemente también tendrán que pagar este año los 2 años. Porque bueno, eso tendrá que pagar, y además el que no pagó también incurre en la sanción que le pone la administración tributaria por no haber pagado en fecha este impuesto, porque es hasta el 30 de septiembre que se paga este impuesto de transporte. O sea, es una violación realmente de disciplina tributaria lo que ha ocurrido. Sin embargo, en las personas jurídicas, o sea, en las entidades estatales, vemos que hay una mejor disciplina. El 98% pagó el impuesto. O sea, nosotros estamos percibiendo que ya el sector estatal ya va cogiendo una disciplina, ya va cogiendo una cultura, hay un mejor comportamiento en las obligaciones tributarias como tal. Sin embargo, me decían que el sector estatal, me comentaban ustedes hoy, el sector estatal, a pesar de ser cumplidor, no se ha acogido a los beneficios del pago adelantado. Es algo también que queríamos comentar y que conozca, aprovechar esta oportunidad que tenemos de intervenir en esta mesa redonda. En el caso de la bonificación, solamente en las personas naturales se acogieron el 62%, o sea, que el pago de la chapa es pago, si lo pagan antes del 28 de febrero, tiene derecho a descontarte el 20%, y sin embargo en el sector estatal se acogió nada más que el 65%. Y esto al final, cuando es una empresa, se revierte en resultados para ellos, en más eficiencia, porque es un dinero que ahorran. Y en el caso de las unidades presupuestadas, evidentemente al pagar menos, tienen más presupuesto como tal. Y ponerte un ejemplo clarito, lo que significa esta bonificación del 20% es que un ejemplo, una persona que tenga un auto ligero, un Lada, debe pagar 52 pesos y sin embargo, si lo hace antes del 28 de febrero, solamente pagaría 41.60, o sea que es un beneficio que le da la ley. Solamente decirte además que también dentro de esta campaña está el impuesto sobre utilidades, y el año pasado sí los resultados fueron bastante satisfactorios. Las empresas aportaron, pagaron, presentaron su declaración jurada el 97%, mientras que el año 2013 había presentado el 92%. O sea, eso es más o menos, en sentido general, los aspectos fundamentales que queremos. Es decir, los resultados son superiores a los de 2013, pero todavía
todavía No hay estamos indisciplina satisfechos. fiscal y hay cosas por las que seguir Tenemos que trabajando. trabajar. De eso vamos a seguir hablando aquí en la mesa redonda. Vamos a detallar algunos de los aspectos más importantes, dónde están las principales evasiones fiscales, las subdeclaraciones que se están dando, cuáles son las medidas de fiscalización que se han ido adoptando y a la vez también cómo de cierta manera ha ido creciendo la disciplina fiscal en el país. Siga con nosotros aquí en la mesa redonda. Bueno, y como se decía, desde el 7 de enero ya ha comenzado toda esta campaña de pago de tributos en el 2015, todo este operativo que año tras año desarrolla la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. Y por eso, pues me gustaría ahora profundizar de cierta manera en cómo es todo este proceso, qué hacer con la declaración jurada, qué recomendarle a todos los que les toca pues pagar tributo en este inicio del año. Y por eso pues ahora hablamos con Belkis Espino, directora de Atención al Contribuyente de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. Belkis, ¿quiénes son los que deben pagar tributo en este momento del año? ¿Cuáles son las condiciones, los requisitos que deben cumplir esas personas? ¿Cómo obtener la declaración jurada? ¿Cómo llenarla? ¿Qué consejos darle a las personas de manera general para llenar esa declaración jurada? Y después que la llenan, ¿qué deben hacer? ¿A dónde deben entregar esa declaración jurada? Buenas noches, Randy, y todos los televidentes. Bueno, como se ha explicado ya anteriormente por la compañera Yamilé, en estos momentos nos encontramos en el proceso de declaración y pagos de tributos y están sujetos al pago de todos estos tributos. En el caso de la declaración jurada del impuesto sobre los ingresos personales, todos los trabajadores por cuenta propia que tributan bajo el régimen general, excepto aquellos trabajadores por cuenta propia que están en régimen general y que se inscribieron en el último trimestre del año, es decir, aquellos que se inscribieron en octubre, noviembre o diciembre, no tienen que presentar la declaración jurada del impuesto sobre los ingresos personales. Tienen que presentar esta declaración jurada este año a los artistas, creadores y su personal de apoyo, es decir, el sector de la cultura. Que se incorpora este año. Exactamente, ya este es un sector que está acostumbrado a tributar, pero que el año pasado, por la ley del presupuesto, se había exonerado de la presentación de la declaración jurada y que en este año tienen la obligación de presentar dicha declaración. También tienen que presentarla los comunicadores sociales, los diseñadores, los periodistas que obtienen ingresos personales, las personas que trabajan en las sucursales extranjeras y reciben gratificaciones también presentan esta declaración jurada. Habíamos hablado no solo del impuesto sobre los ingresos personales, sino también que habíamos hablado del impuesto sobre el transporte terrestre y las embarcaciones. En este caso tienen que pagarlo tanto las personas naturales como todas las entidades propietarias o poseedoras de transporte terrestre, es decir, de vehículos de motor o de tracción animal destinados al transporte terrestre, y los propietarios o poseedores de embarcaciones. También son sujetos en este proceso de declaración y pagos de tributos todas las entidades, las empresas y sociedades mercantiles que están obligadas al pago del impuesto sobre utilidades y el rendimiento de la inversión estatal. En estos casos tienen que presentar la declaración jurada del impuesto sobre utilidades y la declaración jurada de los ingresos no tributarios. Importante aquí, en el impuesto sobre utilidades, precisar que las cooperativas no agropecuaria, al estar constituida como persona jurídica, es decir, es una entidad, no una persona natural, son varias personas naturales que se asocian, son socios de una cooperativa, pero que conforman una entidad, por tanto presentan la declaración jurada del impuesto sobre utilidades, en el caso de las cooperativas no agropecuarias. Y explicar, como decía
la vicejefa que tanto el impuesto sobre los ingresos personales como el impuesto sobre el transporte terrestre tienen bonificaciones. En el caso del primero, es decir, la declaración jurada del impuesto sobre los ingresos personales, las personas que presenten la declaración jurada y paguen antes del 28 de febrero pueden descontar el 5% del impuesto a pagar. Explicar en este caso que ese 5% se lo descuentan directamente ya en la declaración jurada. No es pagar para que luego la administración tributaria le devuelva ese descuento. Es decir, que el propio modelo tiene una fila donde usted se descuenta ese 5% por pronto pago. Siempre que pague antes del 28 de febrero. Siempre que pague antes del 28 de febrero. De igual manera, en el caso del impuesto sobre el transporte terrestre, las personas, tanto naturales como las entidades que paguen antes del 28 de febrero, se descuentan el 20%. En este caso, de la misma forma. Se lo descuentan en el propio modelo en el momento de realizar el pago. Es importante aquí también explicar que la declaración jurada, como se explicaba anteriormente, es un modelo oficial y al ser un modelo oficial tiene determinados requisitos. Y el primer requisito es la veracidad de los datos que se contemplan en el modelo. Incluso el propio modelo, en la parte donde aparece la firma del contribuyente, debajo explica que está declarando bajo juramento la veracidad de la información que contiene el modelo. Y que declarar de forma fraudulenta, ocultando ingresos, puede ser objeto de sanciones que están establecidas en el decreto 308, que son las normas y procedimientos tributarios de la administración tributaria. Es importante aquí destacar, como se decía en el material que se puso de Santiago de Cuba, que la oficina, en función de mejorar cada año este proceso, ha buscado nuevas facilidades para que los contribuyentes puedan entregar esta declaración jurada. Y para el caso del impuesto sobre los ingresos personales, es decir, la declaración jurada que presentan las personas naturales, se han habilitado buzones en todas nuestras oficinas para que puedan ser depositadas allí las declaraciones juradas. Se pueden enviar también por el correo certificado. Es algo que ya nosotros habíamos venido utilizando en otros procesos, pero en el momento de distribuir la documentación fiscal a los contribuyentes, que utilizamos fundamentalmente para hacerle llegar toda esta documentación a los contribuyentes, la vía del correo postal, independientemente que también utilizamos otras vías, como es la propia oficina y otras figuras del trabajo por cuenta propia que apoyan este trabajo, como por ejemplo los tenedores de libros y los cobradores pagadores. Ahora le dan la facilidad de que no tenga que presentarse directamente en la oficina, sino que pueda enviarlo incluso por correo, esa declaración jurada una vez llenada hasta la oficina de la ONAT. Así mismo, importante aquí ratificar que nuestras oficinas pueden asesorar en el llenado del modelo, pero que los funcionarios de la administración tributaria no llenan la declaración jurada. La declaración jurada en estos casos debe ser llenada por el propio contribuyente o por la persona que él decida que se lo llene, y nuestra oficina sí puede asesorarlo en el llenado del documento. Explicar también que el pago de los tributos se hace en el sistema bancario. Sí, ayer había un dinocho, antier vimos un dinocho, un poco puede haber causado confusión ese de tema de dinero y eso. ¿En las oficinas de la ONAT se maneja dinero? No, realmente eso tiene que ver con unos años atrás de la oficina tributaria, cuando la oficina tributaria tenía la cuenta única de tesorería y se manejaban en nuestras oficinas los presupuestos de las unidades presupuestadas y se realizaban los pagos a través de la cuenta única. Pero hace unos cuantos años ya la oficina tributaria no tiene la cuenta única de tesorería, por tanto no manejamos ni siquiera en cheques los fondos. La oficina tributaria no maneja efectivo. La oficina tributaria solo maneja modelos de declaración pago, es decir, declaraciones juradas, CR09, que son los modelos que utilizamos, el vector fiscal que le entregamos al contribuyente, que es donde aparecen sus obligaciones, pero el pago se realiza siempre en el banco o a través del sistema bancario, porque aquí en la capital tenemos otros servicios que también pueden ser utilizados por los contribuyentes para realizar el pago de los tributos. Por tanto, es bueno que las personas conozcan que nuestra
nuestros funcionarios no le pueden exigir efectivo a nadie para realizar el pago de un tributo, ni tienen que ir a nuestras oficinas con el dinero para realizar el pago. Siempre en el banco. Los pagos siempre se hacen en el banco. Incluso, ahorita hablábamos de servicios que brindamos de asesoramiento, etcétera, a los contribuyentes. Nuestros servicios todos son gratuitos. Nosotros no cobramos por los servicios que brindamos en nuestras oficinas. Y eso es importante que se conozca, porque como toda la administración, como se decía, queremos cada día tener mejores trabajadores, pero no estamos exentos de problemas. Y entonces los trabajadores por cuenta propia y la población en general debe conocer que nuestros funcionarios no se les entrega efectivo. El efectivo siempre va al sistema bancario porque el banco es nuestro agente recaudador. Y es importante que esto se conozca. Creo que son elementos que son imprescindibles a la hora de entender el momento en el que estamos, este proceso de pago de tributos, los derechos, las atribuciones que tiene cada uno de los contribuyentes, pero de eso vamos a seguir ampliando. Antes les propongo ver un material que hemos recibido desde Matanzas, hablando precisamente de cómo marcha estos inicios del proceso de pago de tributos en el 2015. Más de 18.000 trabajadores por cuenta propia y unos 3.000 del sector artístico en la provincia de Matanzas deben pagar sus tributos como parte de la campaña de declaración jurada que se realiza en todo el país hasta abril próximo. De los más de 43.000 documentos fiscales que se prepararon en la oficina, el 70% se distribuyó por la vía de correo. También se utilizaron otras vías como los contribuyentes que venían directamente a solicitarle a las oficinas, los cobradores pagadores de impuestos y los tenedores de libros. Además, en todas las oficinas ya se trabaja para atender a los contribuyentes, recibir sus documentos y brindarles asesoramiento. Es una sola cola para todos los trámites. ¿Y por qué no pueden haber dos colas y un personal atendiendo una cosa, otro personal atendiendo la otra? El trato ha sido maravilloso, una orientación muy buena por parte de la compañera y veo que es bastante ágil de acuerdo a la cantidad de personas que están haciendo los trámites. Matanzas, Cárdenas y Colón resultan los territorios con mayor número de contribuyentes, fundamentalmente trabajadores no estatales vinculados a las actividades de transporte, arrendamiento y elaboración de alimentos. Están habilitados en todas las oficinas municipales, también tenemos una oficina en Santa Marta, los buzones donde está previsto que los contribuyentes depositen las declaraciones juradas. Asimismo también están los murales donde se explica todo lo que tiene que ver con la campaña. Además también están preparadas las condiciones para, de ser necesario, extender los horarios laborales, los días en que acudan mayor cantidad de personas a la oficina buscando información y todo lo relacionado con la campaña. Para este 2015, la Oficina Nacional de Administración Tributaria en la provincia de Matanzas trabaja en dirigir oportunamente las acciones de control fiscal, elevar la capacitación del personal y fomentar una cultura tributaria entre la población. Desde Matanzas, Eliane Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este jueves, parte final de la mesa redonda, declaración y pago de tributos en el 2015. Directivos de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria pondrán este jueves en la mesa redonda las opiniones e interrogantes de la población sobre la declaración y pagos de tributos en el 2015. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Acompáñenos siempre más allá de la noticia. Bueno, desde las 7 de la noche ha estado habilitado el teléfono 831-2484 para que usted nos haga saber su opinión o pregunta, si no puede hacerlo, al teléfono de la mesa redonda que estará habilitado hasta el jueves para conocer sus opiniones o a utilizar el correo electrónico y nuestros sitios web para hacernos saber su opinión. Cuando se introducía esta mesa redonda, hablaba la vicejefa primera de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria de avances en el pago de impuestos, en la cultura tributaria de la población, pero que aún un 60% de los contribuyentes declararon mal durante el 2014. ¿Cómo entender esto, Reinaldo? ¿De qué manera se hace la verificación fiscal que permita conocer cuando declara o no declara bien una persona? ¿Qué elementos se tienen en cuenta? ¿Qué valoraciones ha hecho la Oficina Nacional de la Administración Tributaria de lo que ocurrió en el 2014 y qué se está trabajando para enfrentar el proceso del 2015? Sí, Randy, buenas noches reiteradas a todos los televidentes, radioyentes de este importante espacio informativo.
El tema de la fiscalización de las declaraciones juradas es algo que a nosotros nos apasiona, porque es una de las principales funciones que tiene la Administración Tributaria. Y podemos ratificar que este es el segundo año en que nosotros hemos decidido aplicar la experiencia aplicada durante el 2014. Esa experiencia consistió básicamente en que a medida que fueron presentando las declaraciones juradas del impuesto sobre los ingresos personales de los trabajadores por cuenta propia, durante el periodo de lo que se conoce como el proceso de declaración y pago de tributo, que es desde enero hasta el 30 de abril, la oficina fue recibiendo esas declaraciones juradas y las fue revisando, la fue fiscalizando, la fue comprobando. O sea, fiscalizar que es revisar, comprobar, validar esa información, que tenga coherencia, que tenga calidad, compararla con las informaciones que tenemos en nuestro poder y emitir un juicio acerca de esa declaración jurada. Cada día que pasa, la Administración Tributaria tiene más información acerca de los contribuyentes. Van acumulando información. Va acumulando información. Nosotros tenemos, por ejemplo, hacemos estudios de comportamiento de esos contribuyentes por zona, por tipo de contribuyente, por tipo de actividad. También hacemos acciones ya concretas de fiscalización, de control, de observación, y eso también recopilamos información con esto. También recibimos información de otras entidades, otros órganos de control, que nos suministran información con trascendencia tributaria, o sea, de importancia para nosotros. Tenemos la propia información que consigna el contribuyente en sus declaraciones juradas. Ahí tenemos informaciones de los pagos, los gastos, los tributos. También tenemos la historia fiscal del contribuyente, vamos acumulando información. Nosotros hoy sabemos que si el año pasado un contribuyente declaró por debajo de su real capacidad de contribución, se declaró los ingresos que obtuvo, que declaró son inferiores a los realmente obtenidos, esa historia la tenemos nosotros también. Tenemos también los incumplimientos de pago a medida que pasa el ejercicio fiscal. O sea, tenemos una cantidad de información importante que eso nos ayuda a nosotros a realizar este proceso de validación, de comprobación y de revisión de la declaración jurada. La propia automatización del proceso los ayuda a tener datos de primera mano, ¿no? Claro, si eso nosotros vamos recopilándolo y vamos introduciéndolo después con determinados métodos que tenemos de recopilación, análisis de información y cruce, nosotros podemos perfectamente hacerlo en tiempo prácticamente real. Y no olvidar un elemento importante. Cada funcionario de la Administración Tributaria es un fiscalizador de fe. O sea, nosotros formamos parte de nuestra sociedad. Conocemos los precios, conocemos los niveles de actividad, conocemos las principales actividades que se realizan. Nosotros también aportamos ese tipo de información. Y toda esa información, es bueno aclarar aquí en la mesa redonda que esa información también se es entregada a los cuerpos que nosotros tenemos de fiscalizadores, de verificadores, de comprobadores, de auditores, porque queremos recalcar que nosotros en la ONA no tenemos inspectores. O sea, la figura del inspector, nadie puede personarse en un establecimiento, un contribuyente, decir, no, yo soy inspector de la ONA. O sea, nosotros no tenemos ese concepto, no lo manejamos. Nosotros tenemos, repito, fiscalizadores, auditores, verificadores, que tienen sus funciones bien definidas y el alcance de estas funciones está bien definido también. Esos son elementos que nosotros sí que queremos ratificar. Ahora bien, hablábamos de los resultados alcanzados en el 2014, algunos los mencionaba la compañera Yamile, y queríamos hacer algunas interpretaciones de estos resultados, ¿no? En primer lugar, nos parece que es una falta grave del contribuyente no presentar su declaración jurada. Nosotros en el 2014 tuvimos alrededor de 5.300 contribuyentes que no presentaron la declaración jurada. Y eso nosotros consideramos que es uno de los principales deberes que tiene el contribuyente. Lo consideramos una falta grave ante la Administración Tributaria. El segundo elemento, que nosotros alrededor de 3.500 declaraciones juradas fueron presentadas con ingresos brutos declarados iguales a cero, lo cual también consideramos una falta grave, porque se supone que si uno ejerce una actividad económica, obtiene algún ingreso. O sea, no es lo mismo obtener ganancias o no, obtener una utilidad o no, a obtener ingresos. Claro. Por la venta bruta, por las ventas diarias de ese servicio o de ese producto que hace. Entonces, nosotros tuvimos 3.500 declaraciones presentadas con ingresos brutos igual cero. Bueno, ese tipo de actitudes de presentar ante el fisco una declaración jurada con ingresos brutos igual cero, o no presentar la declaración jurada, nosotros la consideramos grave, repito, y enseguida actuamos sobre estos contribuyentes, aplicamos las multas, el régimen sancionador, e incluso le hacemos hasta comprobaciones más severas, más intensivas, más profundas, para recalcar que eso es inaceptable. Otro elemento interesante es que los ingresos brutos, o sea, los ingresos declarados promedio que se declararon en el año 2014, fueron de alrededor de 17.000 pesos. Me parece poco, ¿no? Es bueno aclarar que fueron un poco superiores al 2013, porque hemos ido comparando nuestras intervenciones como fue el 2014 contra el 2013. Por ejemplo, en el 2013 fueron alrededor de 11.000
Ya alrededor del ya en el 2014 fueron alrededor de 17.000. Y estamos de acuerdo con tu percepción de que son pocos. De hecho, si uno toma 17.000 pesos y hace una cuenta rápida y, por ejemplo, asume que alguien trabajó 11 meses para tener un mes de vacaciones, trabajó 24 días laborables como cualquier trabajador y trabajó 8 horas al día, bueno, esto te da alrededor de 65 pesos en el día, o sea, estamos hablando de 8 pesos en una hora. Y todos conocemos los niveles de actividad de todos los servicios que se prestan y sabemos que esto es bastante bajo, ¿no? Llevaría que una pizzería no vendió ni una pizza en el día. Exactamente, por ejemplo. Estos, por supuesto, son promedios, ¿no? Pero claro, da una idea de que está bajo todavía la declaración. Otro elemento importante es que solo, lo decía la compañera Emily, el 7% de las declaraciones juradas dieron un impuesto a liquidar. Y aquí es bueno aclarar que cuando se diseñó el sistema tributario, cuando se diseñó el régimen general de tributación, se pensó este régimen para que aquellas actividades que tenían mayores ingresos declararan y pagaran al final del ejercicio fiscal, siempre y cuando esa cuota mensual que van pagando estos contribuyentes que pertenecen al régimen general de tributación, que tenemos que recordar que mensualmente pagan una cuota, que es un adelanto del impuesto ese que van a liquidar al final del año, siempre que esa cuota no esté acorde a la real capacidad de contribución del contribuyente, esa declaración jurada al final de año debe dar a liquidar. Sin embargo, solo el 7% debe liquidar. Entonces, uno pudiera hacerse la pregunta, bueno, ¿cuántos contribuyentes tienen su cuota mínima que está por legislación del Ministerio de Finanzas y Precios establecida? ¿Cuántos contribuyentes que pertenecen a ese régimen general de tributación tienen esa cuota incrementada? Bueno, solamente el 32%. Por lo tanto, el impuesto a liquidar, o sea, las declaraciones juradas a liquidar, al final del año debió haber sido mucho mayor que el 7%. Eso es otro elemento. Evidentemente las cuentas no cuadran. No cuadran. Otro elemento, lo decía la vicejefa, primero, 60% de su declaración. Entonces nosotros aplicamos una experiencia en el 2014 que fue a medida que llegaba la declaración, la revisábamos, declarábamos al contribuyente, o sea, detectábamos que el contribuyente había declarado ingresos por debajo de lo que debió haberlo hecho, le enviábamos un telegrama, lo combinamos a rectificar su declaración jurada. Y entonces, ese 60% nosotros detectamos que habían declarado ingresos por debajo de lo realmente percibido, le enviamos esos telegramas y combinándolos a que rectificaran su declaración jurada. Interesante es que la mitad de esos contribuyentes acudió a nuestra oficina y rectificó la declaración jurada. Eso es una actitud muy interesante que de verdad ratifica que el método utilizado fue correcto y que la forma en que nosotros le expresamos al contribuyente que esos eran los ingresos que había haber declarado fueron aceptados al menos por la mitad de los contribuyentes. ¿Con la otra mitad qué pasó? Con la otra mitad, bueno, se actuó calculando la deuda, con recargos y multas, porque es bueno aclarar que si se rectificaba durante el periodo de declaración jurada, estaba exento de costos adicionales. Esto es una experiencia única. Claro. Realmente esto era como una ayuda. Era como una ayudando ayuda. Y no pagas multa ni recargo. Si rectificas. Exacto. Pero si no rectificas, sí estás sujeto a multas y recargos. Y multas y recargos. O sea, eso es una experiencia que nosotros, lo que hemos estudiado, nosotros en la administración tributaria nuestra, hemos estudiado otras experiencias, por lo menos actualmente no conocemos otro país donde se haga este tipo de proceso, porque realmente significa un esfuerzo grande para la oficina. Renato, ¿y cuáles fueron las actividades de trabajo por cuenta propia que más reincidieron en la subdeclaración? Bueno, las actividades que nosotros hemos detectado que siguen reincidiendo en la subdeclaración están todas las relacionadas con la venta de alimentos, la transportación, los servicios constructivos, el arrendamiento de habitaciones y viviendas. En este caso, incluso, hay que precisar que en el caso de la actividad de arrendamiento, la actividad de arrendamiento sufrió un cambio incluso en su forma de tributación. Se adecuó le dieron facilidades. Se dieron facilidades, ahora pueden de verdad adaptarse a las temporadas altas, temporadas bajas, porque bueno, tienen una cuota mensual, un pago a cuenta, un pago anticipado del impuesto, mucho menor que anteriormente, antes de que se promulgara la ley 113, precisamente para que se acomodaran esos ingresos realmente a lo que realmente se obtenía durante todo el año a través del pago del impuesto sobre la venta o el pago sobre los servicios. Y realmente la recaudación de este sector ha disminuido tanto en el 2013 como en el 2014 con respecto a años anteriores. Por lo tanto, nosotros hemos... A pesar de que creció el número de turistas, creció Correcto. El número de habitaciones que están en esa actividad, y sin embargo la recaudación fue menor. Sí, por lo tanto nosotros a este sector le hemos prestado una especial atención. También tenemos otros ejemplos, ¿no?, que demuestran todavía que lo que decía la vicejefa primera, la conciencia del contribuyente, un poco que la percepción
que existe en el contribuyente de que sus declaraciones juradas, su comportamiento tributario no va a ser revisada por la administración tributaria. Voy a poner tres ejemplos rápidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros durante el 2014 detectamos que había contribuyentes que se daban alta en un municipio, después se dan baja, después se dan alta en otro municipio. ¿Por qué? Para tratar de disfrutar durante 3 meses del beneficio que otorga la ley número 103 y no pagar impuestos. De 3 meses de estar exento del impuesto sobre los servicios, 20, impuesto por utilización de la fuerza de trabajo e ingresos personales. Bueno, nosotros al principio, cuando se promulgó la ley, no estábamos realmente en condiciones de integrar esa información. Ya en el 2014 la tenemos integrada y a medida que un contribuyente se vaya a inscribir, ya detectamos su historia. O sea, esa historia fiscal sí la teníamos, pero no la teníamos integrada. Claro. Al tener integrada ahora, como tenemos 5 años para actuar sobre un contribuyente que ha evadido el impuesto, si detectamos que esa fue su actitud, ahí aplicamos las correspondientes sanciones. Otro actual que detectamos fue, por ejemplo, un mismo titular, o sea, un mismo negocio cambiaba de titular cada 3 meses. También buscando ese beneficio. Entonces, eso también fue un elemento que detectamos en el 14. Y, muy importante, los trabajadores contratados. Detectamos varios contribuyentes que ante el registro de contribuyentes declararon hasta 5 trabajadores contratados para disfrutar el beneficio de no pagar el impuesto por utilización de la fuerza de trabajo, hasta 5 trabajadores. Sin embargo, cuando uno analizaba el nivel de actividad, por ejemplo, los horarios, el nivel de venta, la declaración jurada, te das cuenta que no, era imposible realizar ese nivel de actividad con tan pocos trabajadores. Son elementos que, repito, demuestran todavía que tenemos mucho por hacer y aunque los resultados, como decía la compañera Emilia, han sido mejores, nos falta mucho por hacer y estamos trabajando fuertemente en que esto vaya hacia adelante. Sobre este tema seguro el jueves vamos a ampliar, Reinaldo, pero me gustaría una precisión, porque es otro tema que no tiene exactamente que ver con la declaración jurada, con esta campaña en la que estamos ahora, pero que sí tiene que ver con estos temas de evasión y de su declaración. Tengo entendido que uno de los elementos que está en discusión, análisis y también en nuevas medidas en este minuto es el tema de la compraventa de viviendas y de carros, precisamente por esa subdeclaración que se ha ido dando. Sí, es muy importante este tema. Nosotros también en el 2014 trabajamos este tipo de tributo. Aquí se produce, a partir del acto, se produce si es una compra, una venta, una donación, etcétera, una permuta. Hay, en dependencia de los participantes, en esos actos hay 2 impuestos importantes. El impuesto sobre los ingresos personales, que lo paga el que vende el bien, ¿no? El auto, la vivienda, etcétera, o el impuesto sobre la transmisión de bienes o herencia, que se hace por declaración jurada de impuesto sobre transmisión de bienes o herencia, que lo hace el que recibe el bien. Bueno, nosotros hemos también recibido informaciones y hemos fiscalizado este tipo de declaraciones juradas, revisado estas declaraciones juradas y podemos decirte que los resultados son bastante alarmantes, ¿no? Nosotros hemos detectado que contribuyentes que han declarado por debajo del valor real del bien que venden o por ejemplo, enmascaran a través de un acto de donación, un real acto de compra. Una compraventa de casa la enmascaran en una donación. En una donación. Aquí puedo darte algunos datos importantes. Por ejemplo, nosotros hemos detectado alrededor de 15.000 contribuyentes que no han pagado los impuestos estos correspondientes. Hay una deuda alrededor de 10 millones de pesos. Y nosotros estamos actuando aceleradamente sobre estos contribuyentes, aplicando recargos y multas. O sea, es una tarea que estamos realmente, la tenemos de primera mano porque es un impuesto importante. Además, estos impuestos que estamos hablando, todos van a los presupuestos locales. Y nosotros, como decía Yamil en su intervención, una función fundamental nuestra es recaudar esos dineros que hacen falta para los presupuestos locales, para solventar los gastos sociales. Para que se reviertan los gastos sociales. Un país como el de nosotros, cuyo presupuesto para gastos sociales es tan alto, y lo decías tú al principio también, que está reconocido mundialmente. Gracias, Reinaldo. Hablábamos también en esta hay un feedback por ahí. Hablábamos en esta mesa redonda también de cuánto tenemos que seguir pues profundizando en adquirir una cultura tributaria. Además de estos ejemplos de lo que se hace mal o no se hace, pues también hay cosas que se pudieran hacer y que los contribuyentes a veces desconocen. Por eso me gustaría hablar ahora con la jefa jurídica de la ONAT, con la directora jurídica de la ONAT, Sonia Fernández Ramírez, para que nos hable un poco de esos derechos y deberes que tienen los contribuyentes, cómo seguir trabajando, qué medidas se siguen adoptando para evitar la evasión fiscal y otros elementos de interés, Sonia, que considere.
Muchas gracias, Randy, y bueno, reiterar las buenas noches a ti y a todos nuestros televidentes. Estamos hablando de derechos y de deberes de los contribuyentes que son válidos en todo momento de la vida del contribuyente y que también nosotros estamos buscando y promoviendo y exigiendo el estudio de ellos porque son muy válidos para el presente proceso de declaración y pago de tributo, sobre todo por la repercusión que tiene y porque ya nosotros venimos estudiando el efecto de cada uno de ellos. Sobre todo en el tema de los derechos, reiterarle a los contribuyentes el respeto que damos al tema de mantener la confidencialidad de toda la información que tenemos sobre ellos, de sus declaraciones juradas, y que el uso que le damos a esta información es para fines propios de la administración y para cuando así se requiera, para procesos seguidos por la Fiscalía, por los tribunales, por la propia Contraloría General de la República o por los órganos del Ministerio del Interior. Hay derechos que los contribuyentes a veces no ejercen en su debida posibilidad, y ejemplo de ello hablaba la vicejefa en su exposición, y es el referido al tema de las reclamaciones. Nosotros a este derecho le damos seguimiento en lo que surge después de él. Nosotros vamos por el tercer proceso de fiscalización que vamos a iniciar, y por supuesto que hemos estudiado el primero y el segundo proceso, donde ha habido un impacto muy importante con el tema de las reclamaciones. Tan es así que te puedo comentar que en el ejercicio fiscal 2012, que se liquidó en el 13, nosotros vimos una explosión enorme de reclamaciones de los contribuyentes por muchísimos motivos, desde asuntos formales, de creer que estábamos cometiendo injusticias muy notorias, de que habían elementos que no habíamos tenido en cuenta, en algunos casos suplicando que les rebajáramos un poco las sanciones, que estaban de acuerdo, pero que no se podía pagar deudas tan elevadas. Tan es así que nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar a los contribuyentes, por supuesto, antes de emitir un juicio a estas reclamaciones que ellos hacían. Y fue muy interesante porque en algunos casos lo llamamos para analizar su reclamación y en el mismo desarrollo de la conversación ellos mismos iban aportando elementos que evidentemente decían, no, pero es cierto, yo dejé de pagar, es cierto que hay determinados ingresos que no los reflejé ahí, es verdad, yo lo analicé de otra manera y bueno, eso nos daba la oportunidad de en ese caso decirle, ratificamos la deuda, pero bueno, vamos a un elemento de concientizar, vamos a un elemento de educar y vamos a tener una adecuación de sanción. Y bueno, rebajábamos las multas. Pero en el ejercicio fiscal 2013, que se liquidó en el 14 y que estamos aquí, hemos visto algunos resultados, también fue interesante el comportamiento de las reclamaciones. Tan es así que te puedo decir que fue, a nosotros nos sorprendían los números, ¿no? De cuánto, porque eso hablaba de la efectividad, de la eficacia de los actos nuestros. Imagínate que estamos hablando que en un primer momento, en ese año 2012 que fue tan convulso en el proceso de fiscalización, pues bueno, ahí reclamó el 90% aproximadamente de nuestros contribuyentes, a todos los que llegamos. Y sin embargo, en el ejercicio fiscal 2013, que hemos analizado en 14, no llega aún al 1% de las reclamaciones. Lo que quiere decir que hay un impacto extraordinario y bueno, había un elemento también muy importante. El vicejefe explicaba de la cantidad de contribuyentes que tuvieron la posibilidad de rectificar. Eso evitó una serie de complicaciones después en las reclamaciones. Por lo tanto, este derecho a reclamar estamos pidiendo que se utilice en su debida magnitud, que aprovechen los dos momentos, la reforma, la alzada, e incluso las posibilidades de la revisión, que es algo muy novedoso dentro de la ley tributaria. Otro de los derechos a los que nosotros estamos haciendo mucho hincapié, y también cuando la directora de atención hablaba de ello, era el referido al derecho que tienen los contribuyentes a que se les respondan sus consultas, sus quejas, todos los planteamientos que puedan tener. Y aquí la ley es muy segura. La ley dice que todas estas respuestas, todos estos servicios que reciban son de manera totalmente gratuita. Incluso el recibir informaciones a tiempo es también un deber de la administración tributaria y un derecho de ellos. Se ponía el ejemplo de los tenedores de libros, de los cobradores pagadores. A ellos nosotros los asesoramos, los capacitamos, los preparamos, incluso para que puedan dar un buen servicio al contribuyente. Pero son nuestros colaboradores, no son nuestros funcionarios. De ahí también que nosotros exijamos la disciplina que corresponde a este tipo de contribuyentes, pero también la ética con que tienen que trabajar los funcionarios nuestros, con integridad, con dignidad, ajustado en todo momento a lo que establece la ley. Y en cuanto a los deberes, también nosotros queríamos hacer una pequeña reflexión, y es referido al deber de la inscripción y la actualización del registro de contribuyentes, porque aquí también tenemos algunas irregularidades,
algunos desajustes que hay que lograr, que en este proceso tan complejo de declaración jurada que tenemos ahora, logremos también poner al día estas situaciones de los contribuyentes, y específicamente el llamado que estamos haciendo a los contribuyentes del sector de la cultura, a los creadores, a los intelectuales, que aún no han concurrido a las inscripciones, que bueno, aprovechen el momento de declarar y también inscribirse. Asimismo, hay otros actos, los devenidos de aquella compraventa, de las donaciones de los vehículos, por ejemplo, que el contribuyente sí vendió su auto, lo donó, pero olvidó que él estaba inscrito en la administración tributaria en un registro de contribuyentes. Pues bueno, eso nos desactualiza, eso nos da irregularidades propias, independientemente de que tenemos un vínculo muy estrecho con el registro de vehículos. Bueno, todos estos deberes y todos estos incumplimientos que pudieran provocarse de ellos, lamentablemente llevan a la consecuente exigencia de responsabilidades por nuestra parte a los contribuyentes. Y por eso cuando hablamos de que los contribuyentes deben cumplir sus deberes es porque hay que evitar el tema de las sanciones, porque un incumplimiento lleva a una sanción. Sanciones que pueden ir desde las más leves hasta las más graves. Las multas, que pueden ser hasta un 30% o hasta 10.000 pesos, que eso repercute muy negativamente en el ejercicio propio de las actividades, incluso de las empresas también, porque ellos también son multados. Y otras sanciones también mucho más severas, que es la pérdida de los incentivos fiscales, que también ellos en determinado momento les puede afectar, así como el cierre de los establecimientos. Todo eso, reiteramos, son medidas a las que no queremos hacer uso, pero lamentablemente ante los incumplimientos debemos hacerlo. Recordar solo que la experiencia que tenemos de los ejercicios fiscales anteriores que hemos analizado en los procesos fiscalizadores ya nos da la evidencia y nos da el comportamiento del contribuyente. Por lo tanto, nosotros estamos en un nuevo proceso fiscalizador en el que podemos hacer incremento de las multas por reincidencia y multirreincidencia. La exhortación a todos nuestros contribuyentes que sean disciplinados en la presentación de la declaración jurada y sobre todo que presenten en los importes adecuados, que eviten los llamados de la administración tributaria y así evitarán también las sanciones. La disciplina fiscal, importantísima, la disciplina tributaria, importante a la hora de enfrentar este proceso, cumplir con el deber, contribuir a la sociedad y evitar, por supuesto, ser multado, ser requerido, ser incluso pues hasta penado por incumplir con un deber con toda la sociedad. Son mensajes que les estamos dejando en esta mesa redonda. El jueves volveremos para seguir analizando este tema a partir de las opiniones y las interrogantes que ustedes nos han dejado hoy en las próximas 48 horas y estoy seguro que habrá elementos interesantes que le puedan seguir contribuyendo a usted a incrementar la cultura tributaria. Le agradezco a los directivos de la ONAT que han estado esta tarde con nosotros y nos despedimos con nuestras imágenes del día. Hoy fue encontrada la segunda caja negra del avión de AirAsia que dejó pues más de un centenar de muertos y sin duda es otra de las tragedias aéreas con las que comenzamos este 2015. Imágenes del día, muy buenas noches.